El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective. Es posible que alguno recuerde que el pasado mes de febrero fue noticia que una concejal del PSOE de una ciudad de Granada fue secuestrada a punta de pistola por el novio de la alcaldesa, su compañera también del Partido Socialista. Y en Granada han detenido a la pareja de la alcaldesa de Maracena por el secuestro. Este gobierno, lo vuelvo a repetir, no va a privatizar nada dentro de la sanidad pública andaluza, todo lo contrario. Y en Granada han detenido a la pareja de la alcaldesa de Maracena por el secuestro de una concejala. El hombre retuvo a la edil a punta de pistola en un local de un municipio cercano hasta que la mujer consiguió escapar y él ha sido arrestado por detención ilegal. La Guardia Civil está investigando estos hechos. Está en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Había hablado con él horas antes y no apreció nada anormal. La alcaldesa dio una rueda de prensa entonces para decir entre lágrimas que condenaba lo hecho por el que era su novio y que estaría del lado de su compañera. Yo y el ayuntamiento vamos a estar con mi compañera en su defensa y evidentemente vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. Y si la justicia ve que ha sido así, pues evidentemente voy a estar del lado de la justicia y de mi compañera. Si la justicia cree que mi novio fue el culpable del intento de secuestro, yo estaré con mi compañera. El problema es que a lo mejor tu compañera no quiere estar contigo porque la justicia lo que está investigando es si lo hizo el novio, pero también si lo hizo instigado por la alcaldesa, que por cierto era candidata a reelección en estos comicios. 2 horas de declaración. Hace solo 3 meses, esta concejal socialista de Maracena, Vanessa Romero, Vanessa, ¿cómo estás? fue secuestrada. El presunto autor, la pareja entonces de la alcaldesa, también del PSOE, Perdona, pero todavía estoy un poco... visiblemente afligida tras el secuestro de su compañera. He pasado mucho miedo por mi compañera. Se llama Berta Linares y hoy es candidata. Somos Maracena. Y lo curioso es que no solo ella, también su concejal de urbanismo. Generalmente cuando los concejales de urbanismo se meten en jaleos tienen que ver con recalificaciones y cosas así, pero es la primera vez que hemos visto a un concejal de urbanismo investigado por haber inducido al secuestro por parte del novio de su jefa compañera socialista. Berta Linares. El Ayuntamiento de Maracena ha confirmado que la Guardia Civil esta misma mañana ha entregado las diligencias del caso a la alcaldesa y al viceportavoz del equipo de gobierno, Antonio García. En esas diligencias figuran como investigados como presuntos inductores del secuestro. Para secuestrar a otra concejal compañera socialista también. El Partido Socialista de Andalucía. Pero no solo ellos dos, hay una tercera persona investigada como inductor del intento de secuestro, y es ni más ni menos que el secretario de organización del PSOE andaluz, lo que viene a ser el número 2 orgánico del PSOE en Andalucía por detrás de don Juan Espadas, que por cierto es sorprendente que siga siendo el líder del PSOE en Andalucía después de la castaña que se pegó en las últimas autonómicas. Y dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver el secretario de organización del PSOE andaluz en el secuestro de Maracena? Pues porque se da la circunstancia de que era el anterior alcalde de Mazarena. Con lo cual, o es un malentendido que esperemos se disipe cuanto antes, respetando la presunción de inocencia, o de lo contrario, las maneras que tenían el grupo municipal socialista en Mazarena nos da una cierta idea de cómo entendían el compañerismo. En la misma situación se encontraría el actual número 2 del PSOE andaluz, secretario de organización, Noel López. Al ser aforado, tendría que prestar declaración ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Había una época en que los políticos decían que si te imputaban, ahora investigaban, teniendo acta de diputado, debía renunciar a tu acta para que la justicia fuera lo más rápido posible y así delimitara si eras o no culpable o inocente. Pero el problema es que generalmente muchos imputados no quieren renunciar a su acta porque quieren tener ese instrumento que es el aforamiento para que las causas se dilaten un tiempo. Yo en estos momentos ya no soy militante del PSOE y haré lo que yo estime oportuno. ¿Y es usted consciente al menos de que ponen un brete complicado al partido, puesto que las otras personas han decidido dejar sus actas? Al contrario. Yo ya no soy militante del PSOE ni soy miembro del Grupo Socialista, por lo tanto, el partido está liberado de cualquier responsabilidad.
Me gustaría decir que lo de vincular secuestros con elecciones municipales es poco habitual, pero por desgracia no podemos decirlo porque sí ha habido varios secuestros que se habían colado antes del de Mazarena en elecciones municipales. Para empezar, porque un país que ha tenido una tragedia como es la del terrorismo, que encima tenía un brazo político, hacía habitual que candidatos a la alcaldía estuvieran vinculados con secuestros. O, por ejemplo, el señor Arnaldo Otegi, hoy líder de H. Bildu, que apareció como cabeza de lista de Euskal Herria Rock en el año 1999 por primera vez y luego repitió en el 2001. Y su principal carta de presentación era haber sido condenado por un secuestro de ETA. Los fascistas españoles son tan obtusos mentales que piensan que después de 2 siglos de opresión y de represión, pues van, en definitiva, a aniquilar las ansias de libertad del pueblo vasco. Hay que recordar que cuando se produjo el miserable asesinato del señor Miguel Ángel Blanco Garrido, fue gracias a que un concejal de Herri Batasuna, llamado Ivón Muñoa, prestó su casa para que tuvieran ahí retenido al señor Blanco Garrido. Estamos viviendo unos duros momentos, una angustiosa espera, pero todavía no hemos perdido la ilusión y la esperanza de que Miguel vuelva a casa y de que pronto esté con nosotros. Y cuando toda España se estaba movilizando y pidiendo por favor al terrorismo que no lo matara, había por ahí un concejal que sabía perfectamente dónde estaba el señor Blanco Garrido y no dijo nada para no perjudicar el crimen previsto. Y además, lo tengo clarísimo que Herri Batasuna es una organización de ETA y debe continuar ilegal. En el lado contrario, tenemos el secuestro del señor Segundo Marey, secuestrado por los GAL durante unos días en el año 1983. ¿Y por qué se coló en las municipales? Porque el PSOE quiso presentar como candidato a la alcaldía de Almería al propio exministro don José Barrionuevo Peña, que era uno de los principales acusados en aquel momento por el secuestro del señor Segundo Marey. Cuando se vio que el juicio iba a entrar en fase de juicio oral en 1998, el señor Barrionuevo Peña entendió que debía renunciar a esa candidatura. Naturalmente, una decisión como la que acabo de recibir, para mí pues produce amargura y produce tristeza, porque vuelvo a reiterar, he dedicado una parte considerable de mi vida, no sin sacrificios, junto a muchos otros, a luchar contra todo tipo de violencia. Mi actuación siempre dentro del marco de la Constitución y de nuestro ordenamiento. El Partido Popular también lo pasó un poco mal por ese caso, porque recordemos que el secretario general del PSOE de Vizcaya, don Ricardo García Damborenea, rompió con los socialistas y se pasó a la órbita del Partido Popular. Y de hecho apareció abrazándose con don José María Aznar en la campaña de 1994, cuando don Felipe González había dicho que en el PP había franquistas, pues sacaron a un socialista como el señor García Damborenea para que defendiera al PP. Por sorpresa en Zaragoza, el díscolo exsocialista Ricardo García Damborenea aparecía junto a José María Aznar pidiendo el voto para el Partido Popular. ¿Quién se acuerda hoy de Franco si la mayoría de los españoles no le han conocido? Si no le han conocido. Yo os diré quién se acuerda, claro que se acuerda. Se acuerdan los historiadores, naturalmente, y además el presidente del gobierno. El deseo del PP es que el señor García Damborenea fuera candidato del PP a la alcaldía de Bilbao en las elecciones de 1995, pero desafortunadamente para ellos, el señor García Damborenea también había estado implicado en el secuestro del señor Segundo Marey, por tanto también tuvieron que renunciar a la opción de presentarle, a pesar de que será el deseo de don Francisco Álvarez Cascos. Al final hicieron bien porque tanto el señor Barrionuevo como el señor García Damborenea fueron efectivamente condenados por el secuestro del señor Segundo Marey. Pero no hace falta que lo deduzcamos, yo se lo digo, el señor González estaba enterado porque yo de esto había hablado con el señor González no en una ocasión, en unas cuantas ocasiones. De manera que esta era una estrategia política que se había tomado por políticos, por responsables políticos. Luego ha habido casos que están un poco en lo paranormal, ¿no? Don Rafael Becerril, que era un concejal tránsfuga de Palencia, había sido elegido en las listas de los populares, pero rompió con el alcalde de entonces, el señor Jambrina, y pasó a aliarse con los socialistas. Pues el señor Rafael Becerril denunció de golpe que había sido secuestrado y que había padecido varios intentos de asesinato, en teoría de sus excompañeros populares, pero la cosa nunca quedó del todo clara. En el campo del friquismo estuvo la denuncia de un supuesto secuestro por parte del concejal don Bartolomé Rubia Bartolín, de la ciudad de La Carolina, que dijo que había sido secuestrado por ETA. Me dijeron que estuviese tranquilo. Dice, tú tranquilo que no te va a pasar nada. Tranquilo, yo cuando vi la pistola, fue tranquilo, nervioso, llorando. Me metieron en el coche atrás, en mi coche, por lo que yo quiero mi coche,
El bombón, que se llama el coche del bombón. Madre mía, qué mal, qué mal. Lo raro es que ese secuestro nadie se lo acabó de creer del todo. Para que empezar, porque el modus operandi que relataba no era precisamente un modus operandi muy normal ni de ETA ni de cualquier otro tipo de secuestrador medianamente normal. De hecho, fue multado, acusado de haber simulado aquel secuestro. Dentro de esa furgoneta, que me esté asfixiando con la bolsa de plástico, y hago así, y estaba todo negro, 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 que hay unas paradas, y luego hay 10 o 15 minutos que está la furgoneta parada, y se ponen ellos a discutir. La voz del hombre, las voces que pegaba, el porrazo que pegó la chapa, ese nervio y esa angustia y esa fuerza que salió de mí de pegarle a la puerta fuerte y salir corriendo, eso no se me olvida en la vida. En el caso de Mazarena, hasta ahora se daba a entender que podía ser un tema puramente personal entre el exnovio de la alcaldesa y la concejal secuestrada, pero la aparición en la ecuación del concejal de urbanismo y el exalcalde, ahora secretario de organización del PSOE andaluz, hace que nos planteemos si quizá estamos hablando de algo más político que personal. Pero habrá que esperar a que las investigaciones lo digan, aunque por pronto sospecho que las elecciones de Mazarena de este domingo van a estar un poco contaminadas por este incidente. El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.